primer lugar, darles las gracias por la asistencia a esta segunda conferencia organizada por la Asociación La Bolaera. Darle las gracias a la Fundación Cueva de Nerja por habernos cedido el local, la sede del museo, para celebrar este ciclo de conferencias, y especialmente a Ángel Ruiz, el gerente. Y por supuesto agradecer a los trabajadores del museo, que tienen que estar a estas horas de la tarde-noche aquí prolongando su jornada de trabajo. El tema que nos trae hoy es el valor del patrimonio industrial y concretamente el caso de Nerja, y para ello contamos con la presencia de Antonio Guzmán Maldivia. Él es historiador, es experto en patrimonio industrial y uno de los mejores conocedores de los procesos de la industrialización en Andalucía y especialmente en la provincia de Málaga y la comarca de la Axarquía, así como un auténtico especialista en patrimonio industrial. Es autor de importantes obras escritas en colaboración, como El patrimonio tecnológico de Andalucía, 100 años de historia de las fábricas malagueñas, Descubre la Axarquía, patrimonio industrial, y su último libro, El viajero romántico y la ciudad industrial, Málaga para niños y mayores, donde desmonta el mito de los viajeros románticos que encuentran una Málaga orientalizante y pintoresca, y lo que en realidad encuentran también es un paisaje lleno de fábricas, de chimeneas humeantes, como el de aquellas ciudades inglesas de las que ellos procedían. También autor de artículos en revistas especializadas, entre las que puede destacarse La fábrica de azúcar de Torre del Mar, elementos de un paisaje histórico. Ha sido, porque está jubilado, profesor de enseñanza secundaria hasta hace apenas un año y ha llevado a cabo estudios sobre industrialización con estudiantes. Ha sido un asiduo ponente y coordinador de cursos sobre el patrimonio histórico de la Axarquía en general y el patrimonio industrial en particular, organizados por el Centro de Profesorado de esta comarca. Su compromiso con la defensa del patrimonio industrial le ha llevado a participar en diversos foros y movimientos asociativos. Es miembro de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, que forma parte de la Coordinadora Andaluza del Patrimonio Industrial Fabricando el Sur, a la que también pertenece la Asociación La Bolaera. Y no quiero dejar de decir que Antonio Guzmán, tenemos el privilegio de contar con él como miembro del grupo asesor del Museo de Nerja. No sé si saben que se formó un grupo de expertos que está asesorando al museo en la elaboración de una nueva propuesta museográfica, nuevos contenidos. Concretamente, se prevé una sección dedicada a la industria azucarera en Nerja y él es el creador, digamos, de los contenidos de esa sección, por lo cual pues tenemos el privilegio de contar con él. Y nada más, le cedo la palabra, Antonio. Vamos a ver si lo puedo poner esto aquí. Ahora, sí. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Paco. Yo creo que te has pasado mucho presentándome. Yo soy un poco más sencillo que todo eso que pueda parecer de las cosas que has dicho. Tú me conoces. Y quizá, yo qué sé, lo que valoro más de todo ahora mismo es mi pertenencia a una asociación de Málaga, que es la Asociación en Defensa de las Chimeneas, que ahí es donde puedo seguir aprendiendo, porque ahí estoy en contacto con gente de Málaga, con antiguos trabajadores, con gente joven que siguen en la lucha por la defensa del patrimonio industrial de Málaga y del patrimonio en general. Gracias también por recibirme aquí al patronato de la cueva y a todos vosotros por asistir, a la Asociación La Bolaera especialmente. Yo voy a dar una visión de lo que es el patrimonio industrial, lo que hemos hecho en Málaga desde que empezamos con la asociación esta en defensa de las chimeneas, y voy a hablar también un poco de lo que hay en Nerja y de por dónde puede ir la cuestión en Nerja. Claro, lo de Nerja, yo creo que aquí hay gente que podría decirlo mejor que yo. Paco mismo, yo pues de las cosas que voy a decir muchas las he recibido de Paco,
o de Purificación Ruiz, que está ahí también, que es otra gran experta en el tema. Yo en realidad, más que experto, soy práctico, conozco más el tema de la tecnología, de la defensa del patrimonio, pero la especialidad en el tema histórico de la industria del azúcar la tenéis vosotros antes que yo. Bueno, empiezo a hablar un poco de cómo es el origen del patrimonio industrial en Europa y en España. Indudablemente la revolución industrial fue en Inglaterra, y en Inglaterra también es donde comienza este tema de la defensa del patrimonio industrial y lo que se llamó en principio la arqueología industrial. Cuando las industrias se cierran, van quedando paisajes de ruinas, paisajes que a veces son muy extensos, grises, que tienen hasta cierto aire de tristeza. Y claro, no tienen que ver nada con lo que se ha considerado siempre el patrimonio, lo artístico, la belleza, que ha defendido quizás la clase dominante. El patrimonio industrial es una cosa que entra, que en principio, pues, cuando la gente lo oye por primera vez, dice, ¿esto qué es? Esto también es como el arte, es como... Y en ese sentido, pues cuando empiezan a abandonarse las fábricas en Inglaterra, me voy a referir ahora, pues aparecen estos paisajes abandonados. Cuando las fábricas se abandonan, incluso se cubre de maleza, los lugares se abandonan, quedan máquinas abandonadas y no llegan los chatarreros antes a desguazarlas y aprovecharse de ellas. Entonces, en Inglaterra, como surgió este interés, fue por los propios trabajadores. Este patrimonio, he dicho que el patrimonio artístico es una cosa de las clases altas, selectas, y el patrimonio industrial empiezan a defenderlo asociaciones de trabajadores que en los años 50 en Inglaterra constituían grupos de arqueología industrial y se dedicaban a restaurar máquinas, a poner en valor paisajes, y así es como da comienzo todo el tema del patrimonio y de la arqueología industrial. Luego, después de ese paso, en Inglaterra surgen fundaciones y en realidad, pues, hoy hay ya un patrimonio bastante potente, igual que en Alemania, igual que en otros países. Se considera el comienzo de la lucha por el patrimonio industrial en el año 1962, la destrucción de esto que diréis que es un templo griego. ¿Qué es esto? Es una estación del tren de Londres, la estación de Euston. En el año 62 se plantea la destrucción de esta estación. Entonces hay por primera vez una corriente de opinión contraria, de lucha por defenderla, y se considera en este año, pues precisamente por la defensa de la estación de Euston, el inicio de la defensa del patrimonio industrial. No tuvieron éxito, evidentemente. Aquí se ve lo que pretendían hacer era una estación pues más de acuerdo con la vida moderna, con el sentido funcional, iban a poner trenes eléctricos y había que dar otra imagen. Es siempre que ocurre esto, siempre que se pretende defender un bien patrimonial, en Málaga nos ha ocurrido muchas veces, siempre lo que se nos dice es eso: hombre, es que esto, el silo del puerto, eso aquí no pega porque vamos a hacer el palmeral de las sorpresas, que es una cosa muy chula y muy bonita, y efectivamente lo es, pero quizás se podría haber hecho otro proyecto teniendo en cuenta el silo del puerto. O cuando se hace la nueva estación de Renfe, en Málaga, pues ocurre exactamente igual. La marquesina de hierro es una antigualla, eso se quita, vamos a hacer una cosa moderna que vaya con los tiempos, con el AVE, con la estación. Y lo mismo pues se derriba y se quita de en medio.
aquí está nuestra marquesina. Precisamente ocurrió lo mismo que con la estación de Euston muchos años después, y quizá ya aquí en Málaga hay cierta conciencia ya de defensa del patrimonio, no es como hace 20 años cuando empezábamos, que no nos entendían. Ya sí hay cierta conciencia, pero a pesar de eso todavía cuesta mucho, como van a ver ustedes, la defensa del patrimonio en los temas que voy a plantear después. En Inglaterra, claro, se plantearon, esta es la garganta del Iron Bridge, del puente de hierro, cerca de Birmingham, y se puede decir que es el sitio más especial del patrimonio industrial que conocemos. Este es el primer puente de hierro que se hizo, aproximadamente en 1779, muy cerca de aquí. Derby tenía el horno donde por primera vez fundió el hierro con carbón mineral. Esto era a finales del siglo XVIII. A finales del XIX todo esto terminó, se abandonó, cerraron las minas que había allí, se lo comió la maleza, hasta que después, curiosamente, en los años 50, un profesor local pues descubrió el horno de Derby y se hizo un museo ya, y a raíz de este museo después se restauró el puente de hierro, que hoy es el símbolo del patrimonio industrial en el mundo. Incluso se restauró un pequeño pueblo, se llama Blitz Hill, un pueblo de la época victoriana que se ha reproducido totalmente, la gente vestida de época, los carros que van por la calle, los transportes, en fin. Este es el modelo del máximo de lo que puede ser la protección del patrimonio industrial. La UNESCO lo protegió como Patrimonio de la Humanidad, y después la UNESCO ha seguido apoyando el patrimonio industrial, declarando sitios, bienes de interés para la humanidad. En Inglaterra hay 6, en otros países hay algunos más. El más antiguo en Inglaterra es precisamente este del puente de hierro, de la garganta del puente de hierro. En España, desde el año pasado, tenemos un bien patrimonial también que pertenece al patrimonio industrial, o más bien de la minería. Lo que pasa es que la minería se considera anexa también a este patrimonio. Es un bien, se trata de las minas de Almadén, las minas de mercurio. Entonces se trata del bien patrimonial del mercurio en Almadén e Istia, una ciudad de Eslovenia, porque ahora la UNESCO también protege los sitios y van unidos de varios países. Entonces la primera protección que se ha conseguido ha sido la de Almadén, pero unida con esta localidad de Eslovenia. También el Consejo de Europa protege mucho el patrimonio industrial, tiene una línea que se llama la Ruta del Patrimonio Industrial Europeo. Esta ruta tiene aproximadamente 850 puntos de patrimonio industrial protegido y que pertenece a 32 países. Esto lo lleva a cabo el Consejo de Europa. En España también se empezaron a hacer cosas. Allá por el año 2002 pues surge lo que se llama el primer plan del patrimonio industrial en España, donde por primera vez se considera ya los bienes patrimoniales dignos de protegerse. Incluso se hace una lista de urgencia, y había bienes de todas las comunidades autónomas. En Andalucía salieron cuatro que quiero comentar un poquito. Uno es el Parque Minero de Río Tinto. El Parque Minero de Río Tinto, que es un lugar también protegido por una fundación en que participa la Junta de Andalucía, y es un proyecto muy ambicioso. Iba en la línea de la garganta del puente de hierro de Inglaterra, de muchos medios puestos, un museo, visitar una mina a cielo abierto, visitar también una galería de una mina.
y poner en marcha el antiguo tren minero, el tren minero que recorre este tren que unía las cuencas mineras de Río Tinto con Huelva, y actualmente se ha restaurado 12 kilómetros de este tren que se puede hacer el viaje si se asiste allí, y se pasa por todo el paisaje de Zarandas, que es un paisaje minero típico de Río Tinto, esos tonos colorados de la tierra, del agua, que seguramente sabréis que ha sido incluso un lugar de investigación por la NASA para un proyecto de Marte, porque parece ser que las condiciones en Marte pueden ser muy parecidas a las que tiene Río Tinto. El segundo, he dicho que cuatro elementos se seleccionaron en aquel momento por este plan de patrimonio industrial. El segundo es la fábrica de azúcar de Nuestra Señora del Pilar de Motril. Esta fábrica se cerró en los años 80 y el interés que tenía, bueno, aparte de ser una enorme fábrica industrial con todos los elementos modernos de la fabricación del azúcar, pero su gran virtud estaba en que conservaba multitud de máquinas de vapor. Esto hizo que se hiciese un proyecto por el Ayuntamiento de Motril, que se declarase bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. De hecho, las máquinas de vapor se protegieron y, curiosamente, a veces ocurre lo contrario de lo que se pretende. Cuando se declaró este bien de interés cultural por las máquinas de vapor empezaron a desaparecer. Claro, estos lugares suelen ser ruinas, suelen estar abandonados, y se dice que una cosa tiene mucho valor, pues ya sabéis lo que puede pasar. Se han perdido bastantes de estas máquinas de vapor. Actualmente el proyecto se pretende hacer el Museo Industrial del Azúcar. Motril cuenta ya con otro museo del azúcar, el Museo Preindustrial del Azúcar, que ahora veremos más adelante. Pero aquí en esta gran fábrica se hizo un convenio, ya sabéis que hace unos años pues todo lo solucionaban los ayuntamientos con estos convenios. Como la fábrica tiene muchos metros para usar, pues ustedes pueden dedicar esto a construir viviendas y nos dejan para que nosotros hagamos el proyecto del museo. Se construyeron los barrios, se hizo el proyecto de la fábrica, pero actualmente está parado porque los costos para llevar esto adelante son enormes. Entonces se hizo una primera fase de inicio del museo, pero actualmente esto está parado, como es lógico. El tercer elemento que se protegía en Andalucía, que este sí quiero que os fijéis detenidamente en él porque puede resultar interesante si comparamos con Nerja. Se trata de los altos hornos de la Concepción de Marbella. Este fue el primer alto horno que existió en España, el primer alto horno moderno, el primero que usó el carbón mineral. Heredia fabricaba aquí el arrabio y luego en otra fábrica que tenía en Málaga, que era la Constancia, hacía el refinado del arrabio para convertirlo en hierro dulce. Pero esta fue la primera fábrica y tiene ese valor, el ser la primera fábrica que existió siderúrgica en España, siderúrgica moderna. Era allá por los años 1830 cuando Heredia empieza a trabajar en esta. ¿Qué queda de ella? Pues ya veis, unas puras ruinas, y sin embargo el Plan Nacional de Patrimonio Industrial lo consideraba interesante de proteger, y lo es. Lo digo porque aquí hay ruinas tan interesantes y no tan consideradas. Se hizo un plan de intervención y, bueno, otra cosa que aquí ocurre también. Este elemento está dentro de una finca privada que es precisamente un sitio donde se celebran convenciones, donde se celebran fiestas, pero tienen los jardines, tienen estas ruinas y las tienen muy bien protegidas.
tal como las vemos aquí. Tienen restos del edificio y restos también de 4 hornos. El cuarto elemento que protegía el plan de patrimonio industrial, otra ruina y también en Málaga. Se trata de la Real Fábrica de Hojalata de Júzcar. Esto empezó a funcionar mucho antes, a principios del siglo XVIII. Tiene una historia bastante interesante. Allá por 1727 se funda esta Real Fábrica para producir hoja de lata. La hoja de lata la producían casi en exclusividad en Alemania y se llevaba muy en secreto esta producción. De hecho, se sabe que para fundar esta fábrica pues, hubo espionaje industrial para traerse aquí técnicos y para traerse elementos para empezar a funcionar aquí en la serranía de Ronda. ¿Por qué se puso en un sitio tan alejado hoy? Pues en aquellos momentos, en el siglo XVIII, podemos imaginar que mucho más perdido y más alejado. Pues por eso que estoy comentando. Bueno, aparte de que tiene agua en abundancia, que tiene hierro en la cercanía, que tiene leña, porque esto funcionaba con leña, estaban los bosques del Valle del Genal, esas sierras peladas que hoy se ven, esas sierras blancas, pues tenían los bosques que consumieron en esta fábrica de hojalata. Se llevaba en secreto lo que se podía y por eso está en un lugar tan recóndito. Precisamente el sábado que viene se presenta un libro, hay unas jornadas, lo digo por si alguien tiene interés, hay unas jornadas de historia de la serranía de Ronda y se presenta un libro sobre la fábrica de hojalata. La presenta Pedro Sierra, un amigo nuestro también y defensor del patrimonio industrial en Ronda. Y se tiene la oportunidad de conocer la fábrica de hojalata de Júzcar porque la van a enseñar. También está en una finca privada, también es difícil de poderse visitar, pero bueno, lo que se conservan son estas ruinas y se ve a lo lejos de todos los elementos que tenía esta fábrica, que en realidad era como una siderurgia también, porque en realidad lo que se hacía era producir arrabio y después hierro colado. Y después tenían el estañado del elemento. El estañado se hacía, claro, se le llama todavía el edificio de los secretos. Esto era lo que llevaban más en secreto, el hacer el estañado de los elementos. Bueno, pues como digo, el próximo sábado se presenta el libro en esta jornada y se puede visitar, se puede conocer la Real Fábrica de Hojalata. Si alguien tiene interés, que me lo diga después, yo le diré cómo puede acceder. En Andalucía, mientras tanto, se hizo una ley de patrimonio. Esta ley es de 2007, hay otra anterior, y en esta ley aparece por primera vez la protección del patrimonio industrial en sus artículos 65, 66, 67 y 68, que no leo ahora se dice, bueno, que el patrimonio industrial es digno de protegerse, que Andalucía pues tiene conjuntos industriales interesantes que merecen la pena, tal y tal y tal. O sea que por ley pues también está reconocido en Andalucía, cosa que a nivel general de España no hay una ley todavía que reconozca el patrimonio industrial. La ley del patrimonio del Estado no reconoce expresamente, aunque luego hay, bueno, cuando se dice la parte científica se puede entender esto, pero abiertamente como la ley de Andalucía no lo dice. Málaga es una ciudad plenamente industrial, una ciudad que sus raíces están en la industria. Ya cuando venían los viajeros, estos que Paco refería del último libro para niños que hemos hecho nosotros, como los viajeros se sorprendían cuando llegaban a Málaga, pensaban que iban a llegar a África. Claro, imaginar el siglo XIX cuando llegaba un inglés a Málaga, bueno, pues poco más o menos que llegar a África. Y lo que se encontraba allí era unas chimeneas de humo, unas fábricas de ladrillo rojo, y decía, si lo que parece es que he llegado a Manchester en vez de llegar al sur de Europa. Entonces,
Málaga tiene sus raíces en la industria y tuvo una gran importancia, ya sabéis, bueno, que fue la segunda provincia industrial de España y tuvo una zona industrial muy importante en toda la playa, que se ve ahí en esta fotografía, las chimeneas humeantes. Esto todavía es de los años 50, todavía quedaba esas chimeneas que hacían toda esa playa, 2 kilómetros, que hoy es un paseo marítimo, pues todo lleno de fábricas, de industrias de todo tipo. Todo eso acabó en los años 70, estas fábricas empezaron a cerrar, ahí está cuando cerró la Vers, era una metalúrgica muy importante que hacía material ferroviario, era una metalúrgica. Ahí trabajaba precisamente el presidente de nuestra asociación, la Asociación en Defensa de la Chimenea, José Antonio trabajaba aquí. Bueno, cuando se cierran todas estas fábricas en los años 70, pues se piensa en un nuevo modelo de ciudad, una ciudad que ya no iba a vivir de la industria, sino del turismo, y de hecho Málaga rápidamente, de ser la primera provincia industrial de Andalucía, pasó a ser la última en pocos años. En los años 70 se cerraron casi todas las fábricas que había en la ciudad. En estos años fue cuando empezamos nosotros a interesarnos por el patrimonio industrial. En aquellos años se perdían las fábricas, se destruían, como estaban en sitios interesantes, se inició también la especulación en Málaga, todas las barriadas de la carretera de Cádiz, de la Misericordia, toda aquella zona, pues era una zona interesante para la especulación, la antigua zona industrial. Se empezaron a perder muchos edificios, muchas chimeneas. Entonces empezó a surgir ya cierta crítica. Estamos todavía en los años 90. Entonces, en el año... Exactamente, vamos a ver. Sí, en el año 96 hay una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Málaga para que se haga un inventario de los restos que quedan de las instalaciones industriales en Málaga. Se hace este inventario por un arquitecto de Málaga. Aproximadamente en este inventario salían unos 50 elementos dignos de protección. Se hizo el documento, pero el documento del ayuntamiento no hizo nada con él. Simplemente lo guardó en un cajón y parece que fue salir el documento y empezar a destruirse todos estos elementos. Desde entonces se siguen destruyendo. De hecho, de los 50 que aparecen, solo quedan en pie 10 o 12 ahora mismo, Por ejemplo, cuando se hace la remodelación de la estación del ferrocarril en Málaga, pues desaparecen edificios tan interesantes como esta antigua fábrica de harinas, la fábrica de harinas de los hermanos Briales. Ya hemos dicho también que desaparece la Marquesina, los talleres de Renfe, que era un edificio que se iba a proteger, ahora está también en un estado lamentable porque se le ha cortado un trozo al edificio. Resulta que va a pasar por allí el metro y le han cortado un trozo al edificio, o sea, lo han mutilado. En aquellos años también es cuando surge la asociación nuestra, la Asociación en Defensa de la Chimenea. Surgió en una reunión ciudadana de antiguos trabajadores de la fábrica de los Guindos y de la Asociación de Vecinos de Welling. Se reunieron debajo de la chimenea un día para defender esta chimenea como símbolo de la Málaga industrial. Allí se creó la asociación, que desde entonces pues ha tratado de defender el patrimonio en la ciudad. Esto era en el año 1998. Pero se seguían perdiendo elementos. Esta es la chimenea de una aceitera, que había la aceitera Van Dulken. Si veis, tiene ahí unos adornos muy interesantes modernistas. Ya éramos conscientes, incluso se había dicho al ayuntamiento, que esta chimenea merecía la pena. El edificio se derribó, pero se dejó la chimenea. Pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa cuando en una noche desapareció la chimenea? Con nocturnidad y alevosía, como se dice, pues la echaron abajo, la derribaron.
Esta iba a ocurrir lo mismo. Esta es la chimenea de la térmica de Málaga, pero claro, le pusieron, está calada por abajo, tiene unos agujeros donde iban a meter las cargas de dinamita para volarla. Entonces se formó una polémica, se formó un lío de la gente en la prensa, nosotros, la asociación, también protestamos, y ocurrió a veces lo que ocurre afortunadamente. Como en la Junta de Andalucía había un partido político distinto del Ayuntamiento de Málaga, pues el Ayuntamiento de Málaga quería tirar la chimenea y la Junta de Andalucía lo convirtió de la noche a la mañana en BIC, en bien de interés cultural. Entonces ya no se podía tirar y desde entonces todas las chimeneas de Málaga quedaban protegidas de facto. Entonces, de la térmica, que esa chimenea que figura al final de Málaga, que pone no a la guerra, la habréis visto, pues esa chimenea se salvó y se convirtió en bien de interés cultural. A raíz de ahí ya el ayuntamiento encargó este documento que es un catálogo de las chimeneas protegidas. Esto se hizo en el año 2006 y aquí figuran las 13 chimeneas que quedan en Málaga dignas de protección. Alrededor también llevan como una circunferencia que tiene el diámetro de la altura de la chimenea, se protege todo eso. Hay 13 chimeneas protegidas. Hay alguna más que se les olvidó a los redactores del documento y bueno, quizás debería incluirse en un futuro. La asociación nuestra siguió su camino haciendo otras cosas. Otro plan que llevamos a cabo era el de la identificación de las chimeneas. Se trata de poner una placa de cerámica bastante bonita, indicando lo que era la fábrica que había allí, qué era lo que se fabricaba, a quién pertenecía, para ofrecer, digamos, puntos sobre la memoria industrial de Málaga. Esta en concreto es la chimenea de Ramírez y Pedrosa, una fundición que hubo cerca de la estación del tren, y ahí aparecen los socios de nuestra asociación sin corbata y los políticos con corbata, ¿verdad? Están siempre. Se llegó a hacer un convenio con la Concejalía de Cultura de Málaga porque les pareció una idea muy interesante. Esta placa la pagó la propia empresa que construyó el barrio. Entonces, al Ayuntamiento de Málaga, a la Concejalía de Cultura, le pareció una idea interesante y desde entonces se firmó un convenio para poner placas en todas las chimeneas. Se ha puesto hasta ahora, el convenio se firmó ahora hace unos 8 años y se han puesto 3 placas. Algunas se han destruido, claro, la gente cuando ve estas cosas le da rabia y le tira piedras y las rompe y habría que reponerlas, pero hasta ahora las placas que hay, yo creo que son dos las que hay ahora mismo, pero bueno, el proyecto sigue. La chimenea, que es el símbolo de la Málaga industrial, la chimenea de los guindos. ¿Acordáis hace poco que hemos visto ahí los obreros que se reunieron un día para, pues bueno, gracias a eso se hizo un proyecto de restauración, un proyecto bastante bueno, costó bastante dinero, la verdad, pero un proyecto que implicaba la integración de la chimenea en el nuevo paseo marítimo de Málaga. Y el proyecto era bastante bueno, tan bueno que en el año 2008 le dieron el premio Europa Nostra. El premio Europa Nostra es un premio que concede el Consejo de Europa a las restauraciones del patrimonio más interesante. Entonces, por ejemplo, pues fue el alcalde de Málaga a recoger el premio que lo daba la reina y nosotros nos enteramos por el periódico, todas las asociaciones que habíamos estado en eso, pero bueno, lo dimos por bastante bueno y es un mérito que tiene el patrimonio industrial de Málaga, tener un premio Europa Nostra que no es nada común. Con otros elementos no tuvimos tanta suerte, hubo mucha lucha por el silo. El silo otra vez se empeñaron en decir que estorbaba y que se iba a hacer un proyecto de puerto muy bonito en Málaga. Bueno, se hizo, yo reconozco que es bastante bonito,
pero quizás se podría haber integrado este edificio, que es el silo de Málaga. Tiene la originalidad que es el único que hay en un puerto, que había en un puerto. Hay muchos silos que se hicieron. De hecho, hay una asociación de gente joven que está estudiando los silos, y el silo de Málaga tenía esa particularidad, que era el único que había en un puerto. Era bastante interesante. A nosotros, para callarnos un poco, cuando protestábamos, nos dijeron: no, si vamos a conservar las máquinas del silo, vamos a hacer luego un museo del puerto. Y conservaron 2, 3 maquinones enormes que tienen una altura de 12 metros, las metieron allí en un almacén y allí están. Yo no sé en qué museo se podrá poner esas máquinas alguna vez, cuando el edificio yo creo que tiene cierta belleza y podría haber sido bastante interesante integrándolo en el proyecto que se hizo, pero no hubo manera. Otra cosa que hace la Asociación en Defensa de las Chimeneas es recoger elementos chatarra. Bueno, no es chatarra, en realidad lo que nos hacen es donaciones de máquinas, de fábricas enteras. A veces nos han donado fábricas enteras, pero hemos tenido que decir que no, porque no tenemos sitio donde meterlo. Nosotros no tenemos almacenes, no tenemos ninguna sede, porque llevamos pidiéndola 15 años y no nos han concedido todavía nada para guardar nuestras cosas. Entonces recogemos a veces máquinas que están en este estado, y como tenemos gente en la asociación que son muy manitas, antiguos trabajadores de las fábricas malagueñas, pues consiguen restaurar las piezas. Este es un ejemplar único. Esto es un telar que procede de una fábrica de Granada, pero es un telar igual que los que hubo aquí en la industria malagueña. Es un telar del siglo XIX hecho en Inglaterra. Y también se restauró otro telar al mismo tiempo, otro telar que se hizo en Cataluña. Entonces, digamos, esas son las 2 piezas de maquinaria que tenemos en la asociación más interesantes, los 2 telares. También a veces hemos recogido, porque se ha tirado de todo, a veces hemos recogido archivos enteros. Tenemos archivos de 2 o 3 fábricas. Este es de una fábrica que hemos tenido bastante relación. Cuando la iban a cerrar, de hecho, nos ofrecieron prácticamente toda la fábrica. Aquí está mi compañero Antonio Santiago, que fue el que estuvo llevando el tema y entre otras cosas nos regalaron un archivo que es magnífico. Este archivo tiene aproximadamente unos 500 planos como este que están viendo. Se trata de los molinos de aceite que introdujeron la maquinaria moderna entre los años 1917 y 1970 que funcionó esta fábrica en toda Andalucía. Entonces tenemos, por ejemplo, en planos de este tipo, material para poder hacer no una tesis, varias tesis de cómo se modernizó la industria del aceite en el sur de España, con lo que hizo esta empresa malagueña que se especializó en esto, en restaurar molinos de esos antiguos que funcionaban con prensa de viga. Pues ya le introducían la prensa de hidráulica. La asociación también nos hemos dedicado a hacer divulgación del patrimonio, y sobre todo lo hemos hecho. ¿Cómo voy de tiempo? Muy mal, ¿no? Llevamos como 3/4 de hora casi de conferencia. Ya una hora tengo, ¿no? Sí. Entonces voy a hablar de energía ya. Sí. Bueno, se me ha ido el santo del cielo, me ha regañado Paco, ha dicho que aquí hay que cortar esto y hablar de Nerja ya. Bueno, pero me parecía interesante porque viese ahí un poco la trayectoria de la asociación nuestra, lo que hemos hecho. Bueno, pues en cuestión de divulgación hemos hecho exposiciones. De hecho, tenemos una exposición permanente desde hace unos 8 años aproximadamente en el Parque Tecnológico, que se llama Las Fábricas Malagueñas, y allí tenemos pues máquinas que hemos recogido y algunos paneles que explican la industrialización de Málaga. Esta, por ejemplo, es una bobinadora que pertenece a la fábrica de Intelorce. Es una máquina que funciona, que al minuto
hace un recorrido de 1100 y pico metros de hilo, o sea, una máquina ya de los años 60 bastante potente. La tenemos en esta exposición que hay allí en el Parque Tecnológico, que se puede visitar pidiendo o llamando por teléfono previamente y tal, pero bueno. Esta es otra exposición que hicimos sobre la industria textil en Málaga. Ahí figuraban los telares esos que pusimos junto con otra maquinaria. Esta es una exposición itinerante que la hemos tenido ya en la Diputación de Málaga y la hemos tenido también en una sala municipal de Alhaurín de la Torre. Y me voy a pasar ya, vamos a hablar un poco de Nerja porque... Bueno, Nerja, igual que Málaga es una ciudad industrial, Nerja es lo mismo. Nerja es la ciudad industrial del azúcar, es que el azúcar lo es todo en Nerja. En su historia, desde que Nerja se tranquilizó, ya después cuando se acabaron los problemas con los moriscos, con los piratas, con las huidas de la gente, eso ya fue a finales del siglo XVI, es cuando se crea aquí el ingenio de Nerja, el ingenio de San Antonio Abad, y entonces en Nerja prácticamente la población se fija ya, se va formando como pueblo, sin toda esa intranquilidad que había habido antes, y todo eso surge en torno a este ingenio de azúcar, que prácticamente es el que le da la vida al pueblo. Esto ya en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX se convierte en un paisaje. Aquí vemos una foto del playazo donde en el paisaje predominan la caña de azúcar y también las chimeneas de la fábrica. El primer ingenio que se hace, el más antiguo, es el de Maro. Es un ingenio preindustrial que estuvo funcionando 300 años. Fijaros, una institución fabril que esté funcionando desde el siglo XVI hasta el XIX, 300 años, tiene su interés ya de por sí. Cuando vimos las ruinas de Marbella que os dije, ruinas que han sido consideradas a nivel nacional, aquí tenemos unas ruinas que no son del siglo XVIII y XIX como las de Marbella, son del siglo XVI. Siglo XVI, y prácticamente este ingenio está protegido, pero yo creo que de casualidad, por la ley esta que hay, bueno, el decreto que protege como paisaje de interés pintoresco Maro y la cueva, y esto está incluido en la protección que tiene, pero no se le da más valor ni más interés. Cuando es un ingenio, ya digo, de una antigüedad, yo creo que es el edificio más antiguo de Nerja, si quitamos algunas torres defensivas y algunos restos arqueológicos, es lo más antiguo y uno de los edificios civiles más antiguos de toda la Sarquía y de Málaga. Es una joya, de verdad. Son una ruina, pero con un valor histórico impresionante. Y claro, está su compañero. Son dos joyas las que tiene Nerja. El ingenio de San Antonio Abad, que se hace unos años después del de Maro, pero que tiene el mismo valor. Este es el que le daba la vida a Nerja. Prácticamente Nerja como población se debe a este ingenio, que trabajó también unos años menos que el anterior, yo calculo que unos 270 o 280 años estuvo en activo, dándole vida a Nerja. Bueno, aquí viene cómo funcionaban los ingenios preindustriales, pero esto me lo voy a ir saltando. Cuando se introduce los molinos de maza, las mazas verticales que se empiezan a introducir en el siglo XVII, se introducen aquí en los ingenios. Y pasamos ya al siglo XIX, cuando hay otro paso más importante en Nerja en relación con el azúcar, es la etapa de la industrialización.
todavía se hace más importante el azúcar. Aquí llega la revolución industrial con el azúcar, el paisaje ya cambia, aparecen estas chimeneas que nos hablan de que estamos en la revolución industrial. Ha cambiado totalmente la historia, las relaciones, pero el azúcar sigue siendo el elemento importante. La fábrica que fue la bandera, digamos, del azúcar en Nerja es la fábrica de San José del Chaparil. Curiosamente, ocurrió en Nerja que hubo unos burgueses locales bastante activos que se dedicaron a montar fábricas por su cuenta, por ejemplo los Martínez Manescau o los Navas, gente de esta, pero que el juguete les duró 3 o 4 años porque ya estaba detrás el gran capital, los Larios. Todas estas fábricas, en las fábricas de Nerja importantes, en 4 o 5 años pasaban a manos de los Larios. Los Larios eran, como si dijéramos hoy, una multinacional americana, entonces unos industriales de Nerja no podían competir con los Larios, que se apoderaban de la fábrica. Esta de San José en concreto, para mantenerla a ellos como su buque insignia en la ciudad de Nerja para la producción, y otras las compraban para cerrarla, para no hacerse competencia. Por eso todas las fábricas fueron a parar a sus manos, hasta los ingenios antiguos, y mucho después las de Maro también llegaron a sus manos, o sea, llegaron a conseguir el monopolio de todo. La otra gran fábrica, la de Maro, surgió en sustitución del antiguo ingenio que hemos visto antes. El ingenio allá por el siglo XIX sufrió un incendio y los dueños, los Pérez del Pulgar, fundaron una institución que me parece muy, muy interesante y quería incidir yo también sobre esto hoy. Aquí se hace lo que se llama una colonia agrícola e industrial. Hay unas leyes bastante curiosas en la España de aquella época que promocionaban la formación de estas colonias. Eran como lugares nuevos donde podía ir a vivir la gente y donde se ensayaban nuevos experimentos en la producción agrícola e industrial. En Málaga hay hay algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, San Pedro, lo que está al lado de Marbella, San Pedro de Alcántara, es una colonia que inicia el Marqués del Duero, también en torno a una fábrica, y ahí surge la población. Por ejemplo, Villanueva de la Concepción es otra colonia, en este caso agrícola, que surge en el siglo XIX y se forma un pueblo. Y aquí yo creo que en Maro fue la experiencia más interesante porque fue una colonia agrícola e industrial. Una colonia agrícola que trataba de trabajar con los colonos de Maro y con otra zona que se funda al lado de esta fábrica que se llamaba Las Mercedes, ahí se llevan colonos, pero también se funda esta fábrica que era una azucarera alcoholera. De hecho, los Pérez del Pulgar tuvieron bastante visión porque al final las fábricas de azúcar de la costa lo que acabaron produciendo, como las que había en Salobreña, lo que acabaron produciendo en estos últimos años era alcohol. Pues esta era una azucarera alcoholera y yo creo que sería bastante interesante, Paco, que se indagara sobre esta experiencia de la colonia. Es una experiencia que merece la pena. Yo no sé si hay algo en concreto hecho sobre este tema, pero sería bastante interesante indagar sobre la colonia, sobre el funcionamiento, porque es una experiencia que se intenta en España. En Málaga hay varios casos y aquí yo creo que está el más interesante. El capitalismo surge con los Larios. José Aurelio Lario, a finales del siglo XIX era el jefe de la casa. Los Larios, ya he dicho, que van consiguiendo el monopolio de la zona. Tenían azucareras no solo aquí, también tenían las de Torrol, las de Torre del Mar, en Málaga, en Adra y en Motril. Prácticamente controlaban hasta el 40% del azúcar, llegaban a controlar.
También, lo mismo que acumularon fábricas, les dio por acumular también tierra. Con los campesinos pequeños y los arrendatarios le adelantaban los préstamos, de tal manera que muchos de ellos se asfixiaban y al final pues los larios iban agrandando sus posesiones de tierras también. Era un tipo de burguesía que también estaba mezclada con la política. De hecho, los larios siempre sacaban, el diputado por el distrito de Torrós siempre se llamaba Larios de apellido, de nombre podía ser una u otra cosa, pero de apellido era Lario. Y también pues ponían los alcaldes en Torrós, sobre todo en Nerja, o sea que eran una especie de burguesía financiera, pero también política, caciquil. En Nerja, con la revolución, surgen también los obreros como clase. Los obreros que tenían unas condiciones bastante malas de trabajo, porque fijos eran muy pocos en la fábrica, la mayoría eran eventuales. El dato que yo he cogido de una de las cosas que escribe Paco Capilla, que es el que sabe de todo esto, dice que en la fábrica de aquí, de San José, había 20 fijos y 300 eventuales. O sea, eso da una idea de la clase trabajadora como estaba. También aparecen desde luego por primera vez directivos de las fábricas, técnicos que también aparecen con la revolución industrial. El tipo de fábrica se diferencia mucho de los antiguos ingenios, se basa sobre todo en el vapor. El vapor es la fuerza motriz, pero también es lo que sirve para calentar los jugos, para todos los procesos químicos. Entonces, el vapor es la base de la fabricación industrial del azúcar y la máquina de vapor se puede decir que es el símbolo de la fabricación del azúcar. Lástima que en Nerja no haya quedado ninguna máquina de vapor. La hay en Torre del Mar, la hay en Motril, pero aquí, como la fábrica cerró ya en el año 69, pues se desmanteló, se llevaron a Torre del Mar cosas y... Es una lástima que no conserve Nerja nada de maquinaria, de utillaje, ¿eh? Conserva de edificios, de arquitectura industrial, lo que más. Yo creo que Nerja con Antequera son los dos pueblos que tienen el patrimonio industrial más importante de Málaga. Incluso más que la capital, porque la capital tuvo pero ha perdido mucho, ¿eh? Pero Nerja tiene un patrimonio bastante interesante en cuanto a edificios. Los campesinos es otra cosa que ya hemos hablado de ellos con los larios. Bueno, cuando se produce la temporada que se llama, pues se produce la monda, iba a hablar de las condiciones que tenían los monderos, los acarretos de transporte de la caña a la fábrica, el ambiente que había en las plazas de cañas de la fábrica. Hasta en el siglo XX, cuando ya el azúcar prácticamente era una cosa residual, que se estaban cerrando las fábricas. Curiosamente, aquí en la costa mediterránea quedan fábricas de azúcar hasta muy tarde, pero ha sido siempre una producción bastante marginal, porque a principios del siglo XX llegó la gran crisis del azúcar en España y prácticamente empezaron a cerrarse fábricas y eso ha sido un proceso continuo hasta hoy. Hoy quedan en España, ¿cuántas fábricas de azúcar dirán que quedan en España? De caña no queda nada, pero de remolacha solo han quedado 3. Ya. Imagínense que, por ejemplo, en el siglo XIX había 40 fábricas en la costa mediterránea nada más. Hoy hay 3 fábricas en España. Bueno, pues en el siglo XX surgen nuevas instituciones como esta que se llama la Maquinilla o Ingenio de Ripoll, que surge en el año 40, en la posguerra, pero trabajaba con un producto bastante interesante para aquella época, para el país que teníamos. La miel de caña es muy nutritiva, muy barata, se vendía bien. Entonces se producía en Nerja, se producía en Frigiliana, de hecho se sigue produciendo, se producían en el Trapiche de Vélez, varios puntos que producían la miel de caña que tenía una salida. Esta fábrica estuvo trabajando unos 30 años.
En Nerja nos ha quedado un patrimonio industrial. 5 minutos me da, Paco. 10. Bueno, hago ya un repaso y termino con esto. ¿Qué queda de patrimonio industrial en Nerja ahora mismo? Pues yo he clasificado los elementos del patrimonio industrial en 10 clases. Primero, elementos que cuentan con protección y que están bien conservados. Se puede decir como el ejemplo este que tenemos, que además es el único, es el acueducto del Águila, que forma parte de esa colonia tan interesante que había, la colonia de Maro y las Mercedes. En el año 2006 la empresa Salsa se lo cedió al Ayuntamiento de Nerja y el Ayuntamiento de Nerja inmediatamente lo protegió. Está protegido en su PGO, en su Plan General de Ordenación Urbana. Ha sido restaurado, de hecho ya esta foto le sonará rara porque ahora está pintado ya según parece ser que estaba pintado de forma original. En segundo lugar, hay otro tipo de elementos que son edificios que se han restaurado, se han transformado. Esto se da en Nerja, pero se da también en todo el mundo, porque el patrimonio industrial se usa de diferentes maneras y además es bueno usarlo. No todas las cosas pueden ser la garganta del Iron Bridge o el parque minero de Río Tinto. Hay sitios donde se han hecho en fábricas, se han hecho museos. ¿Qué es el CaixaForum? El CaixaForum de Barcelona es una antigua fábrica de mantas, o el CaixaForum de Madrid es una antigua fábrica de luz, o la Modern Tate de Londres es una antigua fábrica de luz. O sea que el patrimonio industrial tiene que tener bastantes usos porque son edificios muy grandes a veces, muy difíciles de mantener, y en épocas de crisis estos grandes proyectos como el parque minero de Río Tinto o el propio Iron Bridge les cuesta bastante subsistir. Entonces a veces la preservación de los elementos significa que hay que buscar nuevas salidas, como esta salida que puede ser buena. Es una salida que es la utilización de un edificio para dedicarlo a otro asunto. En este caso, pues ya lo sabéis, es el Instituto del Chaparil. Y con la antigua fábrica de San José, el proyecto que hizo el arquitecto, a pesar de que lo transforma bastante, pero consigue mantener el aire industrial, consigue mantener el propio paisaje. Se conserva parte de los edificios que forman parte del instituto, en fin, eso lo conocéis mejor que yo, pero hay otras partes que se han transformado. Pero yo creo que el proyecto, en definitiva, puede ser válido para mantener un elemento del patrimonio. Quizá hoy, si se hiciera, ya se haría con menos intervención, se conservaría menos, pero eso ya va por épocas según los proyectos de los arquitectos. Hay otro elemento que pasa muy desapercibido, que es lo que hoy se llama la arquitectura del agua. El agua ha sido fundamental para los ingenios, para las fábricas, para los molinos, y en Nerja hay canales, hay acequias que están todavía algunas en uso para regadío, pero que sirvieron para dar vida a todo el pueblo. De hecho, todas las fábricas vivían del agua. Sería interesante hacer un estudio y una valoración de cómo está el tema de la arquitectura del agua en Nerja, porque es un elemento bastante interesante también y que le da mucha personalidad al paisaje. En realidad hoy lo que se habla también mucho es de proteger paisajes, no proteger elementos solitarios, sino paisajes globales. Entonces la arquitectura del agua da mucho para el paisaje y yo creo que sería bastante interesante estudiar este tema y hacer una valoración de cómo está en Nerja. En cuarto lugar, hay otros edificios casi abandonados, con una utilización marginal, como es la fábrica de papel. En este caso nos salimos del tema del azúcar, la fábrica de papel del Río de la Miel,
que se conserva bastante bien, o relativamente bien. Es una fábrica que llegó a tener mucha importancia, produjo un papel de bastante calidad, estuvo en manos de papeleros importantes catalanes, aparte de su fundador, que fue un personaje importante, Manuel Centurión, dentro de la Ilustración en España. El tema es qué se hace con un edificio de este tipo. Lo primero que hay que hacer es tenerlo en cuenta y valorarlo y protegerlo y saber que se cuenta con él. Luego el destino, bueno, este edificio está en un paraje natural, tiene también parte importante en la historia de los maquis. Bueno, sería cuestión de buscarle salida a estos elementos. Los elementos industriales tienen ese problema, que son muy grandes y son muy... Entonces, antes se hacían museos enormes cuando había dinero, hoy hay que pensar a lo mejor en otro tipo de soluciones, pero sin duda lo que no se puede es perderlo. A esta altura que estamos ya del siglo XXI, un edificio como este del siglo XVIII, industrial, relacionado con la Ilustración y tal, es una maravilla. Se conserva por dentro, bastantes elementos todavía. Bueno, hay otro tipo de edificios, ya he hablado de este, que están en ruinas, casi irrecuperables, pero algo habría que hacer con ellos, algo habría que hacer, porque en un futuro, ahora mismo, claro, este edificio, que históricamente es muy interesante, hoy prácticamente está destruido, aunque conserva muchos elementos, pero hoy están en stand-by. Quizás es un momento también para tenerlo en cuenta y para decir, bueno, merece la pena y hay que protegerlo, y el día que se haga algo aquí hay que respetar su arquitectura, y hay que respetar su aire, hay que respetar su paisaje, porque es un elemento muy identificativo de la comunidad nuestra, de Nerja, de Maro, de Andalucía en general. Otro gran edificio en ruinas es el Ingenio Ripoll. Esto ha sido matemático, las fábricas más modernas en las que antes se han destruido. Se ha ocurrido que en Málaga se ha perdido, por ejemplo, Citesa, se ha perdido Intelorce, que eran edificios interesantísimos, se han perdido. Y lo más moderno es lo que se pierde. Pero, por ejemplo, la maquinilla Ripoll es muy interesante porque aquí se conserva todavía gente que trabajó en ella. Hay elementos como las latas de la miel que todavía se pueden ver. De hecho, yo hace unos años me metí por ahí y vi en el piso de arriba un montón de latas de miel abandonadas, vacías, nuevas, estaban arriba en este edificio. O sea que se puede reconstruir el ambiente, el trabajo, con la opinión de las personas que trabajaron allí, se puede hacer una cosa interesante. Y con el edificio, este edificio tiene la ventaja de ser público, es del ayuntamiento, pues que se sepa por lo menos lo que ahí había y que se tenga en cuenta para futuras decisiones. Tiene cosas tan bonitas como esta por dentro de las ruinas, las consignas que le daban a los trabajadores y a las trabajadoras en aquel momento. Bastante bonito para la historia del movimiento obrero durante el franquismo, ¿eh? Bueno, hemos hablado ya de las dos ruinas maravillosas que tenemos en Nerja, los dos ingenios que se remontan al siglo XVI, que son sin duda las dos joyas que tiene Nerja. Hay edificios que todavía, aquí he seguido un poco a mi maestro Paco Capilla en estos temas, que Paco ha aportado el dato de recuperar la identificación de estas ruinas, que corresponden no al Ingenio San Miguel, como habíamos pensado todos, sino al Ingenio Nuevo, que funcionó en el siglo XIX durante unos 40 años aproximadamente, aunque era preindustrial también, funcionaba con agua. Son las ruinas que quedan, las pocas ruinas que quedan ahí junto al río Chillar, corresponden a este Ingenio Nuevo. ¿Qué se hace con unas ruinas de este tipo? Pues yo creo que como menos identificarlas, que la gente lo sepa. No sé si hacer el tema de las placas que estamos nosotros haciendo en Málaga, para identificarlas. Algo habría que hacer con este tipo de cosas.
Esto también se lo debo a la identificación de Paco, es el ingenio de San Miguel realmente, que hoy está ocupado por una vivienda. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues lo que hay que hacer es un estudio para conocer lo que queda en realidad del ingenio San Miguel, que está por el río Chillar arriba. Hay otros elementos de los que solo nos queda la memoria. Ya me he pasado de tiempo todo. Sí, pero vamos, Estoy terminando ya. La gente son cosas de Nerja y... Estoy terminando. Bueno, la fábrica de Nuestra Señora de las Angustias de Nerja, esta tiene de particular que fue la primera que funcionó en Nerja por el sistema industrial. La pusieron en marcha unos industriales de aquí de la localidad y a los 8 años ya la tenían los Larios en su poder y a los 10 años ya la habían cerrado. Siguió el edificio para otras funciones y actualmente sigue en gran parte, aunque se ha perdido. Hay unos almacenes también, habría que hacer un estudio para delimitar qué es lo que queda en realidad del edificio. Pero tiene esa peculiaridad interesante que fue el inicio de la revolución industrial en Nerja, este edificio. Otros edificios ni rastro, aquella fábrica de los cangrejos, aquella que fue una experiencia también interesante de unos industriales de la localidad, que al año ya tuvieron que venderla a otros, la cambiaron de nombre y yo creo que a los 5 años estaba ya en poder de los Larios y a los pocos años más pues abandonada para evitar competencia. Claro, los Larios se concentraron en San José, cerraron esta, cerraron la de las Angustias que hemos visto. ¿Qué queda de esto? Nada, queda una plaza que se llama de los Cangrejos, pero yo creo que la gente piensa que es porque está cerca de la playa y se pescan cangrejos allí, Yo creo que algo habría que identificar a la cosa, la plaza de los cangrejos, ¿por qué se llama así? Una cosa tan graciosa que dicen que eran los cangrejos porque cuando pusieron las máquinas a funcionar andaban para atrás, no sé si será verdad eso, pero esta plaza que hay ahí, esta plaza es de la industria, no es de la pesca del cangrejo. Entonces yo creo que habría que identificarla. Y esta, la fábrica de mieles El Progreso, esta no la compraron los Larios. ¿Por qué? Pues porque se dedicaba a la miel de caña, claro, que es el producto este que he dicho, el subproducto, que esta aguantó bastante, aguantó unos 70 años, bastante, y bueno, de esto no ha quedado nada, hay solo una plaza que se llama Plaza Cantarero, pero claro, Plaza Cantarero, más que por industrial era famoso por otras cosas aquí en Nerja, por la política y por otras situaciones. Entonces quizás en la plaza de Cantarero también habría que identificarla como perteneciente a este mundo industrial que hubo en Nerja. Aparte del azúcar, hubo otras muchas cosas que tanto con el azúcar no hemos olvidado de ellas. En Nerja hubo molinos de harina, como este molino que estaba en el río Chillar. Había hasta 4 o 5 molinos y una fábrica moderna de harinas que estaba en la calle La Cruz. Había 4 aceiteras, había fábricas de esparto. A principios del siglo XX había 4 fábricas de esparto que eran bastante importantes también. Había caleras, había imprenta, o sea, había un tejido industrial. Nerja en realidad es que era una población bastante industrial, Entonces hay toda una serie ahí de industrias que se ha perdido todo, de estas no queda nada más que la memoria, los documentos, pero prácticamente habría que sacar a la luz también todas estas cosas. A veces las vemos en anuncios que nos hablan de cuando hubo aquí fábricas de aguardiente y de gaseosas. Llegó a haber, aparte de esta que se llama como un amigo mío de Jaén, Manuel Urbano, que era de Maro, pero hubo otra en Nerja también. La documentación del archivo, este documento también me lo proporcionó Paco Capilla, es un documento bastante interesante que habla de la situación de la fábrica en el siglo XIX en Nerja. El archivo tiene cosas interesantes. En los archivos está guardada la memoria
Y los archivos hay que ir, de hecho se está consiguiendo ya poco a poco que sean abiertos, que se pueda acceder a los documentos fácilmente por internet. Es un camino que hay que recorrer y yo creo que aquí en los archivos tenemos todavía bastantes sorpresas y bastantes cosas interesantes sobre nuestro patrimonio. La fotografía, sin duda, Nerja cuenta con magníficos fotógrafos. Padial, Son Cerezo, son fotógrafos de primera talla, que nos reflejan este mundo. También la gente es la que guarda la memoria, los niños que chupaban las cañas, que hoy son personas mayores, que quizás fueron trabajadores o trabajadoras de esta fábrica. Hay que sacarles lo que tienen que contar sobre sus condiciones de trabajo, sobre sus formas de vida, sobre sus horarios. Sobre todo hay que reconstruir el sistema industrial del momento y esto hay personas todavía que nos pueden informar mucho sobre este tema. Hablar de los productos vivos que se nos han metido en nuestra tradición. Hoy nuestra gastronomía cuenta mucho con la miel de caña, que es un producto vivo milagrosamente por la fábrica de nuestros vecinos de Frigiliana. Se sigue manteniendo ahí, pero es un producto vivo. Entonces es bastante interesante contar con cosas vivas. ¿Y esto qué es? Esto es zumo de caña. Es curioso que en todos los países donde ha habido caña de azúcar esto es un éxito tremendo y aquí no. Ahora precisamente hay una gente intentando poner en marcha una experiencia con zumo de caña en Nerja, cuando ya no hay caña. No sé estas señoras dónde buscarán la caña, pero es un zumo delicioso. Yo en realidad en los países donde he ido que hay caña de azúcar, en Marruecos mismo, pues cada vez que voy por Rabat o por ahí por esos sitios, es delicioso y no sé por qué aquí no, quizás sea tiempo de recuperarlo. Puede ser incluso un activo económico, fijaros esa lata, se trata de zumo de caña. En definitiva, ¿qué se puede hacer en Nerja con el patrimonio? Pues yo he puesto las 3 líneas que seguimos en nuestra asociación de Málaga. Reivindicación, hay que reivindicar las cosas porque hay que explicarlas. Reivindicarlas, no solo tenemos la manía de reivindicar ante la administración, que hay que hacerlo, pero hay que reivindicar también ante la gente. La gente a veces las cosas no las valora. Y hay gente que está contigo a tu lado, esa reina, eso no sirve para nada y tal. Hay que reivindicar. Segundo lugar, hay que recuperar la historia y la memoria, hay que trabajar, hay que hacer entrevistas a la gente, hay que buscar fotografías, documentos. Y muy importante la divulgación. La gente tiene que conocer los ciudadanos de aquí en primer lugar y los visitantes, que son muchos, después. ¿Dónde está el valor de esta tierra? Eso hay que divulgarlo. Quizá poniendo placas como nosotros hemos intentado en Málaga que nos rompen a pedradas, yo qué sé, pero algo hay que hacer para divulgar y que esto lo conozca la gente. El 2015, ya estoy terminando, ya sí termino. El 2015 se declara por el Consejo de Europa el año del patrimonio industrial. Precisamente dentro de 2 años. Tenemos tiempo de preparar algo, de preparar alguna reivindicación o algo para llegar a tiempo al año 2015. ¿Por qué no preparar algo? Hoy se habla mucho del paisaje y de la unión entre países, entre regiones, entre zonas. ¿Por qué no preparar algo sobre el paisaje de la caña de azúcar junto con Motril, con Vélez, con Torró? Hacer algo unido quizá pueda ser interesante. Hay personas en todos estos sitios que están trabajando en este tema. Se podría presentar una propuesta sobre el paisaje de la caña de azúcar. Yo creo que pensando en esto del 2015, pues podría ser una idea interesante. Gracias, me he extendido demasiado. Pero... Gracias a ti, Antonio. Gracias Antonio por la charla. Ahora si hay personas que quieran preguntar, abrimos un pequeño debate.
antes de marcharnos, bueno, parece que hay un par de cosas que yo quería comentar de lo que ha proyectado Antonio. Antonio ha proyectado una imagen donde se veía toda la maquinaria, era una litografía, toda la maquinaria de una antigua fábrica del siglo XIX o de principios del XX. Hay que imaginarse las ruinas de San Joaquín de Maro así por dentro. Es decir, esa fábrica, sus naves industriales dentro estaban dotadas con una maquinaria idéntica a la que hay ahí, porque se hacían por pedido. Las fábricas que fabricaban la maquinaria en Europa tenían unos catálogos, venían y te montaban la fábrica entera, y como esa era la fábrica San Joaquín de Maro. Y a propósito de una imagen que también ha puesto Antonio ha puesto una imagen de una vivienda hoy particular en lo que le llaman la Cuesta de la Mariana. Bien, yo he localizado ahí el antiguo ingenio de San Miguel. Pues ese ingenio de San Miguel funciona durante muy pocos años y se cierra como ingenio, pero se abre como fábrica harinera, que es la foto en blanco y negro solitaria que luego ha puesto él. Son lo mismo, es decir, ese edificio primero fue hacia 1867-68, ingenio de San Miguel, duró abierto 2 o 3 años, se lo quedaron los larios, como ha dicho Antonio, y posteriormente se abre como fábrica harinera, que en los años 30 del siglo XX es la fábrica de Antonio Ruiz, que está pues hasta hace ya, ignoro hasta qué tiempo estuvo en funcionamiento esa fábrica. Y ya por último comentaros que me ha parecido sumamente interesante, Antonio, lo que has comentado de la arquitectura del agua. Me parece fundamental. En Nerja tenemos una red de acequias medievales, la acequia alta, la del medio y la del pueblo, que datan de la Edad Media, con inscripciones del siglo XVIII sacralizando esas acequias, con acueductos y atarjeas a los pies del edificio donde está el supermercado que hay aquí en la rotonda. Hay la atarjea de los larios que llevaba el agua a la fábrica San José, y todo eso crea un paisaje y está en conexión con la arquitectura industrial, que creo que tenemos el privilegio en Nerja de contar con cantidad de kilómetros de acequias de origen medieval. Es impresionante. Yo llevo un par de meses yendo de vez en cuando al archivo municipal y les tengo que decir que la mayor parte de las solicitudes que se hacen al Ayuntamiento de Nerja durante el siglo XIX y parte del XX por parte de los industriales no son peticiones de permiso para construir edificios fabriles, sino permisos para aprovechamiento de aguas, para ampliación de acequia, para que el caudal que me permitan utilizar a mí sea mayor sin perjuicio del agua que va para el pueblo. Hay centenares de documentos precisamente sobre eso. Era lo que les interesaba a los industriales nerjeños en relación con el ayuntamiento. Y es un tema por trabajar, y yo abogo por incorporar dentro del patrimonio industrial nerjeño la red de acequias y la arquitectura del agua. Me parece interesante. Claro que sí. Bien, pues nada. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros.